Buenos días, buenos días, buenos días. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los llene de su paz, de su gloria, de su... Santo, santo. Él lo hará siempre, Dios. Siempre lo hará Dios. Si Dios lo dice, lo dice o no lo dice, lo dice o no lo dice, no dice que tú eres sano, no dice que tú eres próspero, no dice que la paz de Él está sobre ti, no dice que Él murió para que tú prosperaras, pero si lo dice, ¿lo crees o no lo crees? Amén. ¿Lo crees o no lo crees? Estamos en tiempo de creer, en tiempo de reconocer que los cielos se abren si no puedo creer. Ahora puedo creer, sí puedo creer. Ahora creo o no. Escojo el creer o escojo el no creer. Amén, Escojo el amén. creer o el dudar. Escojo el Escojo el creer o entrar en Escojo el inseguridad. creer, escojo el Te digo, creer. el tiempo ha El creer, llegado. Señor. Se abren los cielos para ti. Sí, Si Señor. puedes creer. Oh, sí, Señor. Santo, santo. Mis promesas no fallan, se cumplirán, toda atadura y cadena tú romperás, todo mal y dolencia tú sanarás, yo lo creo, ¿Quién puede creer, Dios? Yo lo mis creo. promesas no fallan, se cumplirán, toda atadura y cadena tú romperás, todo mal y dolencia tú sanarás, yo lo creo, mis promesas no fallan, se cumplirán, toda atadura y cadena tú romperás, todo mal y dolencia tú sanarás, yo lo creo, Yo lo creo. mis promesas no fallan, se cumplirán, toda atadura y cadena tú romperás, todo mal y dolencia tú sanarás, yo lo creo, Yo lo creo. yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Lo creemos en ti, Dios. Gloria a ti, Shebebere. Yo lo creo, Santo, santo, si santo. yo lo creo, Él lo hará, Sí, Señor. si Dios lo dice. Yo lo creo, si yo lo creo, Él lo hará, si Dios lo dice. Come on. Yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hará, si Dios lo dice. Oh, Señor. Yo lo creo, Creo. y si yo lo creo, Él lo hará. Él lo hará, Santo, santo, santo. si Dios lo dice. Yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hará. Señor. Si Dios lo dice, Él lo hará. Sí, Señor. y si yo lo creo, Él lo hará. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Señor. Gloria, gloria, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Vemos la exactitud de Dios, ¿no? En creer. Porque si yo creo, lo veré. Si no lo creo, ¿cómo lo voy a ver? Pero no es creer un momento, sino todo el tiempo, hasta que yo lo vea. En el nombre de Jesús. De verdad que eso está en el creer, ¿no? En el creer del Señor. De verdad que es un privilegio estar acá con ustedes.
estar acá desde esta plataforma, desde esta iglesia internacional, pero mañaneando con el Señor, mañaneando con ustedes y mañaneando con los que nos van a ver en el nombre de Jesús. Bueno, entonces bienvenidos nuevamente mis hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes. Sus casas, sus vidas están en las mejores manos, que son las de el Señor. Vamos al primer libro de Corintios o primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Nuevamente digo, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Nuestra vida va en una evolución tan maravillosa de parte de Dios que anoche tuvimos una socialización, todo el comando de los hombres con el pastor Anthony Carreño, y de verdad que fue una gran maravilla, una gran bendición, porque muchas veces nosotros oramos, pero oramos en la parte almática, oramos en nuestra alma, oramos en nuestro ser, pero no le damos la prioridad a Dios. Por eso es que muchas veces las bendiciones se retrasan tanto, pero ya sabiendo la metodología que hoy a través de Dios nos enseña a Dios, a través de esta escuela y estando un guerrero, que es lo que Dios le dio a la general Dina Santa María, que es mi madre espiritual y es la madre espiritual de esta casa. Entonces por ende la bendecimos a donde quiera que esté, en su mañana, en su noche. Que Dios la bendiga, que Dios la llene más de su sabiduría, de su entrega, de su fortaleza para con Dios. La bendecimos y declaramos cielos abiertos a favor de ella, de su economía, su salud, y que por varios años nos enseñe más de esa sabiduría que ella aporta de parte de Dios. Entonces, de verdad que es un privilegio. Y de verdad que tenemos que honrarla, ¿no? Honrarla, bendecirla, no siempre con finanzas, sino honrarla en su buen nombre, en su buena aceptación, que gracias a ella pagó el precio por nuestra identidad de conocer verdaderamente a Dios. Y aquí estamos en ese conocer, en ese avanzar. No porque yo digo las cosas así, no, sino porque tenemos que cambiar. Ese es el estilo de vida de Dios, que Dios quiere que seamos modelos, modelos para seguir, modelos para no irrumpir a lo que no es de Dios, sino hacer lo que Dios nos ha mandado. Que seamos ese testimonio, que seamos esos hombres o esas mujeres letales para Dios en todo lo que Dios tiene. Amén. Entonces, sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a bendecir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Dice, los derechos de un apóstol, ¿sí? Como todos tenemos derechos a sí mismo. Hay muchas iglesias que porque un hombre tiene ese título, no hacen absolutamente nada, sino mandan. Entre más tenga categoría usted, hermano, que sea de parte del Señor, más humilde tiene que ser y más servidor para Dios. A donde Dios le diga, allá tenemos que ir. Y dice el versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois no sois vosotros mi obra en el Señor. Son preguntas que hace este varón con referente a que la obra de Dios es para siempre, es para los entendidos, es para llevar un dote de Dios. Cuando yo digo un dote, es una transferencia de lo que nosotros hemos aprendido, nos vaciamos, pero tenemos que tener más y más hambre por la presencia de Dios. Entonces cuando decimos acá, o cuando dice acá la palabra perdón, la palabra dice en su obra, o mi obra. Mi obra termina cuando Dios nos llama. Mi obra se termina cuando Dios dice, ya no más, vas. ¿Sí ve? ¿Hasta qué tiempo? Hasta que Él diga. ¿Cuánto es el tiempo? No sabemos. Eso sí no lo sabemos, porque eso es el misterio de Dios. Pero hay una revelación de parte de Dios que aún cuando estemos arriba, le serviremos. ¿Sí?
ahí ya es un mito, ahí es una, digamos, una palabra, pero no sabemos verdaderamente lo que, hasta dónde le sirvamos a Dios. Dice que pues hasta la muerte, ¿no? Pero en su avanzar no sabemos. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Sí ve? Entonces, acá cuando dice sello, cuando dice identidad, es que el servicio. No podemos parar, no podemos, digamos, hacer lo que queremos nosotros, sino a donde Dios nos diga, y eso se establece. Abrir iglesias en todo lugar, que a eso Dios nos mandó, no con una identidad, sino con la identidad de Dios, que tenemos que tener una nomenclatura como nombre, sí, por lo agendado del hombre, ¿no? Las leyes del hombre. Sí, porque eso tiene que ser transparente, tiene que ser el sello de la verdad de Cristo. Versículo 3. Contra los que me acusan esta es mi defensa. Ojo, ¿no? Mucha gente quiere decir, quiere entonar, pero si tú le pones cuidado a eso, en un momento te puedes caer, puede ser la parte de Satanás seduciendo tu verdad, tu estilo de vida y tu avanzar. Entonces tengamos cuidado. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles o hermanos del Señor? Y Cefas, ¿sí? Da una retroalimentación de qué, de que luego es que nosotros somos extraterrestres o somos, digamos, cuerpos gloriosos. No, mi hermano. Así como tú sientes, así como tu esposa siente, lo mismo sentía este varón. Así como yo siento, este hombre también sentía la necesidad de estar con una dama, con una mujer representada en su esposa, representada en la bendecirla, honrarla, glorificarla. Pero ¿qué pasó? Versículo 6. Oh, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Dese cuenta, ¿no? Entonces, mucha gente, digamos, valora o dice palabras contra un ministerio. Y la gente del común y la gente del mundo dice es que la gente monta iglesias y ya se llenan de plata. Mentiroso el diablo. Porque la parte, digamos, circunstancial del ser humano es la parte financiera. Porque hay un espíritu que lo rige, que se llama Mamón. Y sobre ese espíritu hay muchas irregularidades, muchas y muchas partes, digamos, de la ambicia, de la sujeción al dinero, es que si no tengo dinero hago, y todo eso, hay miles y miles y miles de controversias con el ser humano. Y el hombre y la mujer que no se les ha enseñado a dar, peor. Hay un caparazón. Hay un caparazón de no dar, de no sembrar. Y muchas veces Dios permite que esas personas pasen por tribulaciones, pero así no entienden todavía. Entonces, si yo no le doy a Dios, ¿cómo Dios me va a dar? A Dios. Pero ahí viene comprendido en que en su familia, ahí viene comprendido en sus hijos, ahí viene comprendido en lo que Dios nos permita, a un amigo, a una amiga, a una persona que esté pasando necesidades y que usted le pueda dar. Mucha gente que ve la necesidad y teniendo, no aflojan. Entonces, ¿dónde está lo del Señor? ¿O solo nacimos para tener dinero? No. Mucha gente piensa el tener dinero sí es una gran bendición porque el dinero es el que mueve muchas cosas, pues no lo mueve todo. Entonces cuando tenemos dinero pensamos como que, como seres humanos, pensamos en idolatría, en mentiras, en lujos, en detalles, pero nos apartamos de Dios porque la ruina, porque el sello de la verdadera bendición es tener a Dios.
tener a Jesucristo en nosotros, que nos dirige, que con su Santo Espíritu nos lleva a cosas mayores. Porque tener dinero sí es bueno, tener comodidades es bueno, claro. Pero si Dios se le quitase eso, ¿usted no se ha puesto a pensar eso? Si Dios le quitase eso es porque ¿qué? Porque necesitamos ser edificados desde el comienzo. Entonces, como dijo Nicodemo, ¿cómo un hombre viejo va a volver a nacer? Nace en el Espíritu, nace en entregarse a Dios, nace en el cumplimiento de Dios. Por eso nuestra asignación en lo sobrenatural de Dios o en el campo ministerial es trabajo. Trabajo y trabajo y trabajo. Y sobre ese trabajo Dios asignará lo que es para ti o lo tiene asignado. Y que de un momento a otro Dios hace ese de repente que Él sabe hacer. Lo que yo digo, ¿no? En mi vocabulario. La extraña obra. Que solo Él sabe hacerla. Versículo 7. Quien fue jamás soldado a sus propias expensas, quien planta viña y no come de su fruto, o quien apacienta el rebaño y no come de la leche de su rebaño. Sería mentiroso, ¿no? El que haga o el que tenga una finca, el que tenga un campo y siembre y no coma eso, sería mentiroso, porque acá dice que teniendo eso y no come, pues sería un mentiroso. Porque ¿cómo se suple usted? ¿Cómo suple a su familia de un trabajo? ¿Y qué clase de trabajo tienes tú? El trabajo va comprendido en que tienes que trabajar, claro, tienes que llevar a tu casa, claro, pero no viene comprendido solamente en el trabajo físico, sino espiritual también. Todo va de la mano. Como yo decía, o como suelo decir ahora, que Dios me dijo, nos fundimos en Cristo todo el tiempo. Nos fundimos en qué? En que nos volvemos viña de Dios. Y en una viña, ¿qué se hace? Lo que Dios dice, lo que Dios quiera plantar en mí, pero sacando toda la suciedad y sacando todo lo que está en mi vida, porque en nuestras vidas hay cosas que nos ayudan a separarnos de Dios. ¿Qué es? La duda, las palabras que yo dije pequeñas, las palabras que decimos que de pronto no puedo, que qué tal esto, es que ya me están seduciendo a ser responsable con otras cosas que no quiero, y eso me aparta de Dios. Entonces mi viña está sucia, mi viña no está como Dios la quiere. Mi viña está anclada en dolor, sufrimiento, porque yo quiero, pero no puedo. O hago, pero estoy haciendo doble función. Estoy ofendiendo a Dios. Porque la palabra dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, se cuenta como pecado. Y el pecado Dios no lo tolera. Y el pecado Dios lo aborrece. Entonces sí que tenemos que tener una norma de Dios establecida. Tenemos que apacentarnos, tenemos que tener paciencia, como lo que decíamos ayer. Si tú no tienes paciencia para elaborar las cosas es porque no le has pedido a Dios, porque tú no sabes entonces las fórmulas de Dios a través del ruego, a través de la oración, a través de la súplica, caminamos con Dios. Acuérdese que estamos en la Iglesia Internacional Tierra Buena y todos los martes y los viernes tenemos que ayunar. ¿Por qué tenemos que ayunar? Para que crezca. Que cuando usted siembra oración para un lugar, Dios se establece en su casa, se establece en su buena doctrina para con usted. Pero si usted no lo hace, ¿sí ves? Y queremos ver productividad a favor de nosotros. Y acuérdese que nosotros estamos bajo un techo espiritual muy grande. Y que ese techo espiritual muy grande nos ha enseñado a orar, a clamar, a interceder, a ayunar y a mantenernos. Entonces ese techo no es porque yo lo puse, sino porque Dios lo puso. Que yo les pido a ustedes, ustedes son los que saben si sí o no lo hacen. Acá pusimos por la Iglesia Internacional que el que quiera o participe en el ayuno, diga uno, ok, aquí estoy, o si lo hago, no lo hago, ¿sí? Pero esa es la representación de cada uno de ustedes, porque es trabajo. ¿Qué clase de viña
queremos construir, qué clase de identidad tenemos para con Dios, o qué verdaderamente Dios nos ha entregado que nosotros no hemos dado fruto, o que Dios quiere entregarnos y nosotros tenemos algo de susto, algo de miedo. Pero el miedo paraliza, el miedo de inseguridad y mueve muchas legiones, muchísimas. Entonces, no lo hagas por emoción, hermanos, porque la emoción nos hace una mala pasada. Versículo 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? ¿Sí? Argumentos, todo es argumentos. Pero más sin embargo este hombre que se ha entendido decía, ¿lo dice la ley o lo dice Dios? Ojo, ¿no? Lo dice Dios o la ley. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Dese cuenta, ¿no? La similitud que hace, la comparación que hace, pero Dios que sabe y Dios que es grande, dese cuenta de la grandeza de Dios. Entonces, hay un programa de vida en nuestras vidas que establece que cumplir la ley, cumplir los mandamientos, cumplir lo que Dios dice acá. Porque si un güey hace todo el trabajo, pero es comparado a qué, a que de quiénes son los bueyes, del hombre o de Dios. Sí, hace una comparación. Son del hombre porque el hombre pagó un dinero en lo secular, pero verdaderamente de quién son, de Dios. ¿Sí? Entonces no tenemos que tener similitud en que venimos a cumplir la ley de acuerdo a qué, a la voluntad de Dios, no a lo que está escrito de Moisés, porque dése cuenta que él no vino a abolirla, sino a cumplirla. Entonces, ¿usted qué clase de ley cumple? ¿La ley que usted cree que es así o la ley de Dios? O los mandamientos de Dios, porque hay tres cosas. Y ahí tenemos que tener un equilibrio, mi hermano. Ahí tenemos que tener un equilibrio en qué, en que aquí estamos, pero vamos por más, claro. Cuando yo digo vamos por más es que un entendimiento, una verdad, no vamos por más en lo que uno cree que siempre es finanzas, no, mi hermano. Es entendimiento mayor, es una sabiduría de parte de Dios que el Espíritu Santo nos da ese hermoso privilegio de tomarla, de centrarnos en esa fidelidad, en ese amor, en esa grandeza. ¿Para qué? Para llevar las buenas de salvación, las buenas de exactitud, las buenas de entendimiento y las buenas de qué, de comprender. Por eso es que a cualquier lado cuando usted vaya tiene que romper, quitar todo el techo de bronce, quitar todo piso fortificado. Pero lo más increíble de todo, hemos visto a través de la escuela y estando un guerrero lo siguiente, que cuando tú estás fortificado y tú ayunas y tú rompes y tú quitas, cuando llegues a ese lugar, inmediatamente lo que está allí en contra de ese lugar desaparece. Tremendo, ¿no? Porque hueles a espíritu, y donde está el espíritu las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hace que yo huela a espíritu? Oración, ayuno, ruego, súplica, y todo esto coordinado en que en los buenos mandamientos. ¿Sí ves? Y te van a ver diferente. Inclusive hasta la gente que no conoce de ti te va a decir, oiga, tú tienes algo diferente últimamente. Oiga, usted tal cosa, te van a decir, con relación a Dios. Versículo 10. O lo que dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque la esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir su fruto. ¿Sí ve? Entonces, si tú aras, si tú trillas y si tú tienes una esperanza, tienes derecho a la bendición. Cuando dice acá arar es trabajo, cuando dice acá trillar es parte de hacer otra parte de la cosecha. Y no va a ser cosecha que tú ores a Dios y que vengan milagros financieros. Las finanzas se mueven a través de las finanzas. Si tú le das a Dios, Dios te otorgará más. Así como dice la palabra.
La palabra dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado así como prospera tu cuerpo en salud, pero también en tu alma, ¿sí? No habla de finanzas, no habla de... Pero establecido está que la palabra dice que cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, Dios también nos permite devolvernos. ¿Y qué es devolvernos? Dios nos devuelve en medida rebosante, apretada y con entendimiento de Él. ¿Sí, mi hermano? Porque muchas veces nosotros queremos, no, que las finanzas, que las finanzas, que las finanzas, que las finanzas, pero las otras partes, ¿dónde está? El amor por su familia, el amor por el público o por la demás gente, el amor por su casa, el amor por sus padres, el amor por sus tíos, el amor por sus primos, el amor por todo lo que Dios nos permite ver. Cómo nos comportamos ante Dios y con oración o con no me interesa. Porque cuando no me interesa yo no oro. Eso es lo que yo hago. Despectivamente lo saco. Si ellos conocen, ellos saben, pero tienes que rociar oración. ¿Qué rociar? Oración. Dios, acuérdate de mi familia. Acuérdate que en el pacto tuyo está mi familia, que todos conocerán y llegarán al arrepentimiento. ¿Sí es? Palabras tan un poquito simples, pero que tienen un peso mayor, un peso de cómo la sueltes tú. La sueltas porque toca, o porque alguien te dice, o porque Dios te pone. Porque eso también va en el amor, eso también va en el trillar, eso va en el también esperar en mi esperanza. Porque Dios, vuelve y le digo, Dios siempre ha dicho y dirá, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando Él dice que nadie se pierda, es nadie. No hay excepción de personas. Y nosotros le ponemos calificativo. Entonces, el que me hizo daño, ese no tiene derecho a mis oraciones. El que me haya dado cosas, digamos cuando éramos niños, jóvenes, que nos hizo un poco de mal, no, ese toca ir a pedirle perdón para que se rompa eso que usted tiene ahí en su corazón. No lo vea por, no lo vea por la parte de contiendas, lo vélo como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Con amor. Es difícil, pero no imposible. Porque ¿cómo le voy a pedir perdón a alguien que me hizo daño? Pero tenemos que cumplir con Dios para que se rompan esas cadenas, para que se rompa todo edicto, todo lo que está todo lo que está de Dios perdón, todo lo que no está de Dios en ese hombre o en su porción para con Dios se rompe. Por eso es que decimos que las cadenas, pero las cadenas de que